Y hoy vamos a continuar conociendo la historia de la terapia cognitivo-conductual. Nos vamos a centrar en el estudio de la segunda generación. Esta segunda generación nace en la época de los 70, también con el surgimiento de la psicología cognitiva. La psicología cognitiva es el estudio de cómo el ser humano aprende, pero agrega a este estudio que inicia con el condicionamiento basado en un proceso de estímulo-respuesta, agrega el componente del procesamiento de la información, es decir, cómo la información llega al ser humano y cómo la procesa. Este procesamiento se da a través de las funciones cognitivas. Las funciones cognitivas son la orientación, la atención, la capacidad de memoria, el lenguaje, las funciones ejecutivas que son para dirigir y organizar, las nocias, que es la parte de la percepción, las praxias, que se refiere a los serie de movimientos enfocados a un objetivo o una meta, y las habilidades visoespaciales. Todas estas en conjunto son también parte del proceso de aprendizaje. La segunda generación de terapias cognitivo-conductuales postula que estas creencias, pensamientos, expectativas y atribuciones, entre otros fenómenos cognitivos internos, son los causantes de los problemas emocionales y conductuales. Y aún más, también nos dice que es muy probable que algún trastorno o condición tenga algún déficit o alguna disfunción cognitiva específica, es decir, que el malestar se puede observar también o se expresa también se implica en una función o en algunas funciones, como por ejemplo en el caso del trastorno obsesivo compulsivo, que se ha encontrado un déficit en la flexibilidad cognitiva, es decir, son personas que terminan siendo demasiado rígidos a nivel cognitivo. Entre las aportaciones más grandes de esta segunda generación destaca la capacidad para generar datos experimentales, ya que crearon protocolos de tratamiento, es decir, básicamente una serie de estrategias similares se pueden utilizar de manera similar con pacientes que tienen el mismo diagnóstico, como por ejemplo los pacientes de depresión, pues tienen un tratamiento muy similar. Esto ayuda a revisar si estos tratamientos están funcionando o no funcionan y se pueden comparar con otros tratamientos en ensayos clínicos, en grupos de personas que tenían diferentes tratamientos o que tienen unos que no llevan ningún tratamiento para compararlos y controlar el proceso. Sin embargo, esta terapia, entre las limitaciones que tiene, o más bien esta segunda generación de terapias, las limitaciones que tienen es que se basan en intentos de control, reducción o eliminación de estos eventos cognitivos internos, y en algunas ocasiones se ha observado que pueden producir efectos contrarios de rebote, las famosas recaídas. Sin embargo, esto en realidad no es tan malo porque puedes identificar cuando un tratamiento está sirviendo o no sirve. Y es aquí donde podemos decir que estamos trabajando ya con una disciplina basada en evidencia, con una disciplina realmente científica. En esta segunda generación podemos hablar básicamente de 4 terapias principales. La terapia racional emotiva de Albert Ellis, que entre los fundamentos principales es un diálogo interno entre una parte que es más emocional, un procesamiento que inclusive ya se ha descubierto que tiene su base en órganos más específicos a nivel cerebral, y una parte que es más racional. Entonces, en la terapia racional emotiva, básicamente se fortalece la parte más racional para poder hacer frente a estos diálogos o discursos emocionales que pueden ser más disfuncionales. La terapia cognitiva de Aaron Beck se basa en identificar distorsiones cognitivas de la realidad, es decir, errores de pensamiento o de creencias que están creando un malestar o una patología emocional o psicológica. Otra terapia es la resolución de problemas de Surya y Goldfried. Esta, entre otras cosas, ayuda al individuo a crear una serie de pasos para resolver un problema y enfrentar la realidad de una manera más objetiva. Y otra terapia de esta generación es el entrenamiento por inoculación del estrés de Donald Meishbaum. Pues hasta aquí es lo que podemos hablar de la segunda generación. Nos vemos en el siguiente video para hablar de la tercera generación.